Salmo número 19. ¿Todo lo tiene? Amén. Al músico principal. Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El Señor añada bendición a su palabra, y tú, como el autor divino de esta escritura y como el gran creador de todo el universo, pedimos que tú hables a tu pueblo en este día, que tú ablandes cada corazón, que tú abras nuestros oídos, que tú expandas nuestro entendimiento para nosotros poder recibir con gozo el mensaje de tu palabra por Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Wow, qué emoción. Al músico principal, Salmo de David. Esto es una oración del salmista David, que bajo la inspiración del Espíritu Santo se escribió en forma de un poema y se le dio al músico principal para que lo cantaran cuando se reunieran los hijos de Dios. La Biblia nos instruye a cantar, right? Con gozo, con salmos. Y esto eran oraciones convertidas en poemas que se cantaban en la iglesia, en el tabernáculo, en las sinagogas. Y como es una oración, nosotros acostumbramos a orar con los ojos cerrados. Pero hoy el salmista nos invita a orar a Dios con los ojos abiertos. Y primero el salmista nos va a invitar a mirar hacia arriba. Luego el salmista nos invitará a mirar hacia abajo. Y finalmente el salmista nos invitará a mirar
hacia adentro. So vamos a orar con los ojos abiertos, vamos a adorar a Dios con los ojos abiertos y vamos a poner la mirada primeramente hacia arriba. Y en el versículo 1 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras o la obra de sus manos. Dios habla alto y claro a través de su creación. El sol, la luna, las estrellas, las nubes, al igual que las montañas, la vegetación, los animales y todas las cosas creadas fueron maravillosamente hechos por Dios con maestría y cada uno cumple su propósito glorificando el que los creó. El sol nos da luz y nos da calor. Las nubes acumulan la humedad que produce la lluvia. La luna y las estrellas brillan con fuerza en la oscuridad del cielo nocturno. Sin embargo, el propósito de todos estos, el propósito principal, es de dar gloria, de cantar alabanzas y de magnificar la majestad del Dios que los creó. Dice que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche revela conocimiento. Esto es una revelación universal, general, de Dios a toda su creación. Me gusta de la manera que uno de mis maestros favoritos, John MacArthur, lo describe. Dice, Dios se manifiesta en su creación cada día y cada noche sin descanso. La inmensidad del universo, toda la vida que contiene, todas las leyes que lo hacen funcionar inexorablemente son un testimonio y una manifestación de la gloria de Dios. Es continuo, es universal. Lo que esto significa es que se puede ver en todas partes, en todo momento y por todo el mundo. Solo hay que mirar hacia arriba. Solo hay que mirar hacia arriba. Ahora nos dice que no hay discurso ni palabra. Sin tener que hablar una palabra, sin tener que emitir una palabra, su voz sale por toda la tierra y sus palabras hasta el fin del mundo. Los cielos, el firmamento, las estrellas, el sol son el sermón silencioso que sin palabras nos dice que hay un Dios creador, que hay un ingeniero, un ser divino que ha creado todo lo que existe. Por eso es que el necio se le dice que es necio, porque dice que no existe Dios. Romanos 1:20, Pablo nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas estas, de modo que nadie tiene excusa. No hay excusa. Cada uno de nosotros, cuando estemos frente a la presencia de Dios en el gran juicio, ninguno de nosotros, nadie que ha vivido en esta tierra, podrá decirle a Dios, yo no sabía de tu existencia. Porque la revelación general de su creación deja a todo el mundo sin excusa de la existencia de Dios. A continuación, ahora el salmista
nos invita a mirar hacia abajo. Y cuando digo mirar hacia abajo, me refiero a poner nuestra atención en la ley de Jehová. En el versículo 1, el salmista se refiere a Dios, usa el término hebreo Él, que es el nombre más general y más genérico para Dios en el idioma hebreo. En el versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, la gloria de Él, que es el nombre básico de Dios. Pero aquí, comenzando con el versículo número 7, cambia el término y dice la ley de Jehová. Y usa el nombre Covenant. de Dios, Yahvé. Su nombre que se refiere al Dios del pacto de amor y de fidelidad a su pueblo. Ese es el nombre que se reveló cuando Moisés, frente a la zarza ardiendo, oyó la voz de Dios. Y cuando recibió el mandato de ir a Egipto y hablarle a Faraón, le preguntó, ¿quién diré que me envía? Y por primera vez en la historia, Dios se revela como Yahvé, como Jehová. Una revelación especial, que es muy diferente a Él, que es una revelación general. Ahora Dios se revela de forma especial a su pueblo con quien Él hace un pacto de amor y un pacto de fidelidad. En la creación vemos la naturaleza de Dios, pero en la segunda parte, en la ley de Jehová, vamos a ver su carácter. Su carácter. La creación nos brinda una revelación general de la gloria de Dios. Nos hace responsables de saber que existe un ser supremo que merece nuestra adoración y devoción. Pero esta revelación general no puede redimirnos, no puede salvarnos. La ley de Jehová nos brinda una revelación especial que revela el carácter de Dios, sus atributos, sus perfecciones, su santidad, su justicia, su amor, su gracia y su fidelidad. Y el salmista usa 6 títulos para la palabra de Dios. La ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los preceptos de Jehová, los mandamientos de Jehová, el temor de Jehová y los juicios de Jehová. Y con esos 6 títulos también nos da 6 características de la palabra de Dios. Es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia y es verdadera. Y cada una de estas características son reflejos directos del carácter de Dios. Y también nos da los 6 efectos o los 6 beneficios de la palabra de Dios para aquellos que la leen y la obedecen. Dice que convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre y produce justicia. Apúntame para eso. Apúntame para eso. Si hay algo que me puede brindar todos estos beneficios, yo lo quiero. Si hay algo que puede producir todos estos efectos en mi vida, quiero ser el primero que se pone en fila.
Vamos a analizar a cada uno de estos. Primero, la ley de Jehová es perfecta, impecable, irreprensible, completa, íntegra. Significa integridad. Se usa, cuando usamos la palabra perfecta, se usa para hablar de un sacrificio impecable. Ustedes saben que en los tiempos de Israel tenían que traer un sacrificio, un animal sin defecto, sin mancha. Tenían que traer lo más íntegro, lo más perfecto, lo más completo. Era lo que se le sacrificaba a Dios. Y también se usa para describir una persona de carácter impecable. La ley de Jehová es perfecta. No tiene defecto, no tiene fallo. Es completa. Y nos dice que convierte el alma. Otras versiones dicen que restaura el alma. Y hay otra versión que dice revive el alma. Debido a su perfección, solo la ley de Jehová tiene el poder de convertir, de transformar, de regenerar por la obra del Espíritu Santo mediante el poder de su propio testimonio. Yo llevo años tratando de cambiar mis malas costumbres, tratando de reformarme. Y por más que yo trato por mi propio esfuerzo, quedo corto. Pero con este libro, con este manual, con esta ley de Jehová que es perfecta y con el poder del Espíritu Santo que la influye en mi vida, ella me puede transformar. Porque es perfecta. El testimonio de Jehová. Y cuando decimos el testimonio de Jehová, nos referimos al testimonio de Dios, en particular sus palabras y acciones que revelan su carácter y su verdad. Es como su autorrevelación. El testimonio de Jehová es Él dando testimonio de sí mismo y revelándose a su pueblo. Y nos dice el salmista que este testimonio es fiel. En otras palabras, es seguro, es confiable, es digno de confianza. Podemos contar con Él. Es fijo. Y es el fundamento sobre el cual nosotros construimos una vida piadosa, santa y eterna. Y este testimonio fiel, nos dice el salmista, que hace sabio al sencillo. Creo que fue el Señor en una ocasión, le dijo: Padre, gracias te doy, que no le revelaste esto a la gente con mucho entendimiento, sino que se lo revelaste a esta gente sencilla. Right? La revelación de Dios, el testimonio de Dios es tan poderoso que hace sabio al sencillo. En otras palabras, enseña discernimiento, enseña discriminación, enseña cómo distinguir en lo que es bueno y lo que es malo. Y esto es crucial para poder producir sabiduría. Y aquí la palabra sabio en el hebreo es la palabra shakam. ¿Y qué significa shakam? No significa ser sabio en idea. No significa ser sabio en ideología o en cosas académicas. Sino significa ser hábil en toda forma de vivir. Hábil en toda forma de vivir. El testimonio del Señor te hace hábil para vivir una vida victoriosa. Aleluya.
Y esto es lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Útil. Hace sabio al sencillo, para redarguir, para corregir, para instruir. No en sabiduría aquí, sino sabiduría en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, esté completo, sea íntegro y esté enteramente preparado o hábil para la vida, para toda buena obra. Y esa es la lucha que tuvo el autor de Hebreos, porque le dijo a su audiencia: ustedes todavía son niños. Y en vez de estar comiendo alimentos sólidos, les tengo que dar leche. Les tengo que dar la botella. Porque todavía son niños. No se han hecho sabios a través de la palabra. No se han hecho hábiles, útiles a través de la palabra. Y mira lo que dice en el capítulo 5, en el versículo 14. Dice: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. En Timoteo dice que la escritura es para instruir en justicia, y el niño que es inexperto, que bebe leche, dice que es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ahora mira lo que dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. El testimonio de Jehová es para madurar, es para ser sabio, es para darte la capacitación y la habilidad de tu poder vivir de la manera que Dios quiere que tú vivas. Este es el manual. Este es el manual. So, si tú quieres saber de Dios: Señor, ¿cómo tú quieres que yo viva? Las instrucciones están aquí. El testimonio de Jehová, que es fiel, te va a hacer sabio por más sencillo que tú seas. Los mandamientos de Jehová. ¿Están conmigo? Amén. ¿Termino? ¿Se quieren ir? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Ok, seguimos. Los mandamientos de Jehová. La palabra de Dios no es un libro de sugerencia. Dios no te está sugiriendo, ni te está dando una buena idea, ni te está haciendo una recomendación. La palabra de Dios es un libro de mandamientos, de ordenancias. Dios es el Rey soberano del universo, con autoridad absoluta sobre toda la creación y sobre cada vida. Dios no nos sugiere ni nos recomienda a creer, a obedecer, a seguir. Dios nos manda a creer, a obedecer y a seguir. Dios no nos recomienda, Dios no nos sugiere que nos arrepintamos de nuestro pecado. Dios nos manda a arrepentirnos y apartarnos de nuestros malos caminos. Amén. Toda la instrucción bíblica es un mandamiento. Amén. Dice que los mandamientos de Jehová son rectos. No están torcidos. No están virados. No se mueven vacilando entre dos ideas. Dice que son rectos. Amén. Son derechos. Son verdaderos. Amén. Y alegran el corazón. Gloria a Dios. Los mandamientos de Jehová, que muchos lo ven como restricción, muchos lo ven como condenación o castigo, el propósito de los mandamientos de Jehová son de alegrar el corazón. Porque es lámpara, es una lámpara a tus pies. Tu palabra, dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mira lo que dice Jeremías en el capítulo 15, versículo 16. Dice: fueron halladas tus palabras
y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice, estas cosas os escribimos. En otra palabra, esto está escrito para que vuestro gozo sea cumplido. Y la oración de Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo, o sea, los mandamientos de Dios, que moren en vosotros y que moren en abundancia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran al corazón. La palabra de Dios establece verdades doctrinales que marcan el camino correcto para que tu andar, para que tu vida produzca gozo, un gozo profundo, inexpugnable y tocable, porque así tú sabes que tu relación con Dios es como debe ser, de acuerdo a lo que Él manda. Seguimos. Amén. El precepto de Jehová. Preceptos son principios o doctrinas o verdades. Es muy importante que creamos lo correcto. Porque creer en lo incorrecto no produce nada bueno. Los preceptos son aquellas cosas que nosotros debemos creer. Porque nuestras creencias guían nuestra conducta. Si nuestras creencias están equivocadas, nuestra conducta se va a equivocar. Nuestro comportamiento, nuestra conducta se forma por lo que creemos. Yo vivo de acuerdo a lo que yo creo. Y si creo en Dios y creo en sus preceptos, mi andar va a ser correcto. Amén. Va a ser correcto. Los preceptos de Dios nos guían por el camino correcto. ¿Por qué? Porque provienen de un Dios puro y un Dios claro. Él es luz y no hay oscuridad en Él. El salmista nos dice que el precepto de Jehová es puro. No está ligado. It's not watered down. Es puro, claro, transparente, libre de impurezas, claramente visible, no opaco. No hay que limpiar la vitrina. No está oscurecido. Y ilumina los ojos. Ilumina los ojos. Y eso es importante porque todo el mundo impío vive en tinieblas. Por más iluminado que tú pienses ser a través de tu educación y lo mucho que tú lees, sin Cristo tú estás en tinieblas. Sin Cristo tú estás ciego. Teniendo ojos, no puedes ver. Ilumina los ojos. Y Jesús es ese precepto de Jehová encarnado. Y Él es esa luz. Juan capítulo 1 versículo 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en la tiniebla
resplandece. Amén. Donde hay luz, no puede haber oscuridad. Porque las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y Jesús muy bien lo dijo en el capítulo 8, versículo 12 de Juan. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Ese es el requisito para andar en luz. Es tener a Jesucristo en su vida. Amén. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y lo trágico es que la luz vino al mundo, pero el hombre prefirió la oscuridad a la luz. El pecado y la desobediencia alteran el juicio. A lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno, porque nuestro juicio está oscurecido, está en tiniebla y no puede discernir entre el bien y el mal. El pecado altera el juicio, envanece el pensamiento, oscurece el corazón por la necedad de negar a Dios. Y esto es lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 21, versículo 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Fueron ingratos en sus corazones, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, se hicieron necios. El testimonio, los preceptos de Jehová son puros que iluminan los ojos. Estamos terminando, no se me vayan. Ahora dice el temor de Jehová. Él está comparando la palabra escrita, la palabra inspirada, con el temor de Jehová. Cuando hablamos de temor, no estamos hablando de miedo. Estamos hablando más de reverencia. Amén. O, como yo diría, de asombro. Cuando yo veo las obras de Dios, yo me asombro. Cuando Dios se revela a través de su palabra, yo me asombro. Mi corazón se sobrecoge con asombro. Me quedo con la boca abierta. Porque es asombroso las cosas que Dios ha hecho y las cosas que Él nos revela por medio de su palabra. Amén. Y eso hace que mi corazón se estremezca. Pero no con miedo, sino con un sentir de adoración. Este asombro, estas maravillas que Dios ha hecho, provocan en mí que yo quiera adorarle. Amén. La palabra de Dios es el manual que nos enseña a reverenciar, a admirar, a adorar a Dios. Él te instruirá sobre la manera correcta de adorar a Dios. Porque hay una manera correcta de adorar a Dios. Hay quienes dicen, bueno, yo sirvo a Dios a mi manera. Yo sirvo a Dios a mi manera. Y yo le digo que hay muchas maneras que le parecen bien al hombre. Pero solamente hay una manera y solamente hay un camino. Solamente hay una forma aceptable de adoración a Dios. Y solamente hay una adoración que es aceptable a Dios. Amén. Y eso Jesús se lo enseñó a la mujer samaritana. Right? Le dijo, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Este temor de Jehová nos dice el salmista que es limpio. En otra palabra, sin mancha, sin defecto, sin impureza. Dios
merece una adoración profunda que proviene de una comprensión profunda de su revelación. Tu nivel de devoción a Dios nunca será más que tu conocimiento de Él. Entre más tú conoces de la grandeza de Dios, más se profundiza tu nivel de adoración y de devoción. Amén. Entre más te conozco, más te quiero y más te quiero servir. Gloria a Dios. Y eso es el temor a Jehová. Y eso lo produce la palabra, porque es limpio. Y nos dice que permanece para siempre. Amén. El pecado mata. Todo lo que es tocado por el pecado morirá. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. El temor de Jehová permanece para siempre. Amén. Isaías 40, versículo 8 dice: séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Salmo 119, versículo 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Lo que tú dices, eso es lo que se hace. Amén. Y es interesante que el salmista al principio del Salmo 19 hace referencia a la obra de la mano de Jehová. Pero Dios no obró con sus manos. Dios obró con su voz. Amén. Y dijo: sean los cielos, y se fueron los cielos. Y dijo: sea el día, y fue el día. Sea la noche, y fue la noche. Sea la vegetación, y fue la vegetación. Solamente con su palabra. Uno se le acercó a Jesús y le dijo: tengo un familiar que se está muriendo de enfermedad. Jesús le dijo: vamos, voy para allá. Le dijo: no, con sola tu palabra. Con solo tu palabra. Si eso no provoca en ti un temor, si eso no provoca en ti un asombro, si eso no provoca en ti un sincero, arduo deseo de adorar a Dios, Salmo 119, versículo 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La hermana se lo sabe de memoria. Primera de Pedro 1:25, y puedo seguir: la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Los juicios de Jehová. Los juicios de Jehová son emitidos por el gran, divino y justo juez de todo el universo. Las escrituras nos dan un veredicto sobre todo. La palabra de Dios ya lo tiene todo decidido. Los veredictos de Jehová ya han determinado todo. Él determina el fin de todas las cosas. Todas las cosas están definidas por los juicios de Jehová. Sus juicios son decisivos, sus juicios son definitivos. Él dice a dónde irán los justos y Él dice a dónde irán los injustos. La palabra de Dios contiene todos los veredictos divinos sobre la raza humana y sobre toda la creación. Él nos dice que habrán cielo nuevo y tierra nueva. Y eso es lo que va a suceder. Los juicios de Jehová son verdad. Y eso es muy importante porque nosotros vivimos en un mundo de mentiras. Vivimos en un mundo de engaños. Vivimos en un mundo de desinformación y de desorientación. Cada vez que yo prendo el radio, cada vez que yo prendo la televisión, cada vez que yo abro las páginas o las plataformas de las redes sociales, lo único que yo veo son mentiras, engaños, desinformación y desorientación.
Lo único que permanece verdadero, absolutamente claro y cierto, inequivocadamente cierto con todos, son los juicios de Dios. Amén. Y nos dice que todos ellos son justos. Nada puede justificar, nada puede regenerar, nada puede transformar por completo el corazón humano como los verdaderos juicios del Señor. Limpian, hacen justo, Amén. purifican y santifican. Jesús en su última oración con sus discípulos dije, santifícalos. Santifícalos, Padre, en tu verdad. Tu palabra es verdad. So, somos santificados por la palabra. Es el único documento que nos santifica y nos glorifica. No solamente un libro de instrucciones, de amonestaciones, de mandamientos, etc. Es también el manual para la transformación del corazón. Cambia el corazón de piedra a un corazón de carne. David, después de habernos explicado todo eso, ahora demuestra su amor por Dios al expresar su amor por la palabra de Dios. Versículos 9 y 10 dice, más precioso que el oro, porque la palabra de Dios enriquece y debe ser valorada en nuestra vida. Es más valioso que cualquier cosa en la tierra. Cualquier cosa. En los tiempos de David el oro era lo más precioso. Pero él dice no solamente el oro que se saca de la tierra, sino el oro que se afina, que se brilla, que se pule, porque ese tiene más valor. Aún así, tu palabra, tu ley, tus mandamientos son más preciosos, son más valerosos y enriquecen mi vida. Y después dice, más dulce que la miel. Probar y saber, dijo el salmista, que Jehová es bueno. Amén. La palabra de Dios endulza. Y nosotros debemos desear la palabra de Dios. Porque es más deleitosa, es más placentera que cualquier cosa en la tierra. Satisface, gratifica. Y después dice, por ellos tu siervo es amonestado. A nadie le gusta que le llamen la atención. Es más, yo diría, si a ti no te piden consejo, no lo des. Porque cuando uno da un consejo que no es solicitado, la persona se piensa que uno lo está juzgando. So, no de tu opinión, no de tu consejo si no te lo piden, porque la persona va a recibir condenación y juicio. Va a decir, mírame, pero ¿qué pasó? Y es verdad. A nadie le gusta que le llamen la atención. Pero aquí el salmista dice que tu palabra me amonesta. And that's a good thing. La palabra de Dios nos protege. Nos advierte del peligro. Nos amonesta cuando vamos en el camino en que no debemos ir. Las escrituras no solo instruyen, sino también amonestan, advierten, redarguyen. Por eso es que hay una parte donde dice que es una espada de dos filos. Yo en casa no tengo cuchillo con filo en dos lados, porque no hace falta. Yo si voy a picar pan, si voy a picar carne, si tengo un cuchillo con un filo. Pero la palabra de Dios es como una espada que tiene en cada lado. Y tiene la habilidad de penetrar en lo más íntimo, en lo más oscuro de tu existencia. Para amonestarte, para inquietarte. Y nosotros deberemos recibir con gozo esas inquietudes. Amén. Debemos decir, gracias Señor por amonestarme. Gracias por advertirme. Yes. Y después dice que en guardarlos
hay grande galardón. La palabra de Dios enriquece, endulza, protege y también nos bienaventura, nos bendice. Ok. Ahora llegamos a lo crudo. Miramos hacia arriba, miramos hacia abajo. Ahora el salmista nos invita a mirar hacia adentro. Y él dice en el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Mis hermanos, esto es una pregunta retórica. Y la contesta es nadie. Nadie es capaz de enteramente entender todos sus malos caminos y todos sus errores y todas sus equivocaciones. La pregunta que yo me hago es la pregunta que se hizo el salmista y es la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Cómo lidias tú con el pecado que hay en tu vida si tú amas a Dios? Porque esto es lo que está haciendo el salmista. Acuérdense que esto es una oración. En su oración primeramente él dice, wow, God, you're amazing. This wonderful world that you created. Este mundo, wow, yo te adoro, yo te alabo, yo te glorifico porque los cielos cuentan tu gloria. Esto es demasiado para yo poder entender. Y después dice, gracias por tu palabra, por todos los beneficios, por todas las bendiciones que de ella recibo. Oh my God, pero ahora tengo que reflejar en mi vida. Y tengo que llegar a un punto de honestidad y de transparencia. Y tengo que lidiar con los pecados que hay en mi vida. Nosotros amamos a Dios. Nos deleitamos en sus caminos. Amamos su palabra. Apreciamos su comunión. Nos maravillamos de su grandeza. Nos descansamos en su bondad y en su fidelidad, pero aún pecamos. ¿Cómo lidias con el pecado en tu vida? Uno de mis favoritos maestros y pastores, John Piper, lo explica de esta manera. Todo aquel que pertenece a Cristo, estamos hablando a la gente que son salvas, todo aquel que pertenece a Cristo necesita entender dos cosas. Primero, debemos que entender que amar a Dios es la evidencia de que Él nos ha llamado a su familia y que Él obra todas nuestras vidas para bien. Como dice Romanos 8:28, todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Lo primero que debemos entender como cristianos, como hijos de Dios, como aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo y tenemos la esperanza de irnos al cielo, que el hecho de que nosotros amamos a Dios es la evidencia de que Él nos ha llamado. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Gloria a Dios. Lo segundo que tenemos que entender es que amar a Dios de esta manera, ser llamados y permitir que Él obre todas las cosas para nuestro bien, no significa que ya no haya pecado con el que lidiar en nuestra vida. Debemos saber cómo lidiar con el pecado. Aunque somos llamados, lo amamos y Él obra en nosotros para nuestro bien constantemente. Si no aprendemos esto, no vas a perder tu salvación, pero vamos a ser mucho más vulnerables a las acusaciones de Satanás y a nuestras propias tendencias desesperadas. Él dice, líbrame de los que me son ocultos. Y lo que el salmista está haciendo aquí es que él está pidiendo perdón por aquellos pecados, por aquellas ofensas que él desconoce. Hay veces que ofendemos con nuestro pensamiento, con nuestra actitud,
con nuestras palabras y con nuestras acciones. Y tal vez no nos demos de cuenta que estamos ofendiendo a Dios. Y si estamos ofendiendo a nuestro prójimo o estamos ofendiendo a nuestro hermano, indirectamente estamos ofendiendo a Dios. Otras versiones dice, purifícame de esas faltas que me son ocultas. Nosotros la versión Reina Valera dice, líbrame. Otras versiones dice, purifícame. Y una versión más moderna dice, absuélveme de los que me son ocultos. En otra palabra, yo necesito tu justificación. Porque yo por mis propios méritos, por mi propia fuerza, no me puedo justificar ante tu presencia. Yo necesito que tú me perdones. Yo necesito que tú me absuelves. Yo necesito que tú me justifiques. Y después dice también, preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Me disculpen, me estoy tomando mucho tiempo, pero quiero dejarlo con una palabra completa y concreta que ustedes se puedan llevar y les sirva de bendición de este momento en adelante. Las soberbias son lo que se llaman pecados de presunción. Y son llamados soberbias por su arrogancia, por su insolencia. Y voy a explicarle por qué eso soberbia, arrogancia e insolencia. Cuando consciente y voluntariamente pensamos, decimos o hacemos algo que ofende a Dios. Yo sé que esto es malo, pero lo voy a hacer. Yo sé que este ofende, pero yo lo voy a hacer. Yo sé que la palabra de Dios claramente dice que esto es pecado, pero mi corazón está intento en hacerlo. Eso es una soberbia. Eso es una arrogancia. Es una insolencia. Es una falta de respeto a Dios que Él nos dice no lo haga y nosotros decimos yo lo voy a hacer. Sabemos que es pecado, pero insistimos en hacerlo de todos modos. Estos pecados de presunción, esta soberbia, son las que nos aprisionan y nos hacen esclavos al pecado. Estas son las desobediencias orgullosas que traen desgracia a nuestra vida. Contristan al Espíritu Santo que mora en nosotros y nos roban el gozo de nuestra salvación. Y creo que fue en el Salmo 51 que el salmista, pidiendo perdón por su pecado, le dice al Señor, devuélveme el gozo, devuélveme el gozo. Porque cuando cometemos ofensas que sabemos que son desagradables a Dios, el gozo se va. Y el enemigo ocasiona eso para acusarnos y hacernos sentir culpables. Por eso que Romanos en el capítulo 6, versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Si tú cometes este tipo de pecado, ese pecado se va a apoderar de tu vida y te va a dominar. Y algunos de esos pecados tal vez no sean visibles. Esa soberbia puede ser alguien que tú no quieres perdonar. Esa soberbia puede ser una riña, una disputa, un problema que tú tienes con alguien y le estás deseando mal. Un espíritu vengativo. Pueden ser deseos sexuales impuros, como la pornografía. Si nosotros no confesamos esos pecados,
si nosotros no pedimos perdón por esos pecados, si nosotros no pedimos el auxilio divino, esos pecados se van a apoderar de nosotros y se van a hacer nuestros dueños. Está calladito aquí. Se fueron los hermanos. La iglesia está vacía. Dijeron amén y no me dijeron nada. Y se fueron y me dejaron solo. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Ok. So ahora dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros, hablando del cuerpo, los sentidos, las manos, los pies, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentad vuestro cuerpo, right, dice Romanos 12, capítulo 1. Un sacrificio vivo, santo, porque esa es la verdadera adoración, esa es la verdadera devoción a Dios. Cuando nos entregamos mente, cuerpo, alma, espíritu totalmente a Dios, y no hay pecado que domina o reina sobre nosotros, y estamos libres para servirle a Él y ser dirigidos por Él. Él termina con esto. En vista de todo lo que hemos hablado y en vista de todo lo que Él ha escrito, es tan propio que Él termine diciendo que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables a ti. Porque sin tener esta revelación especial de tu palabra, que me escudriña, que me redarguye, yo voy a seguir en mi error. Y yo voy a seguir cometiendo falta. Pero gracias te doy por tu palabra, que me advierte, que me amonesta, que me protege de continuar en el mal camino. Por lo tanto, yo te ruego, Señor, porque lo que el salmista está pidiendo es gracia. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables a ti. Amén. Nuestras palabras y la meditación de nuestro corazón a veces es la raíz de nuestras ofensas. Las ofensas ocultas y la soberbia vienen de las malas palabras y de las malas meditaciones del corazón. Y el salmista entiende eso, por eso él dice, cuídame, líbrame, guárdame. Y fíjate que eso tiene un paralelo con la oración que hizo Jesús cuando sus discípulos le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Dijo, perdónanos y líbranos del mal. Right? Perdónanos y líbranos del mal. Y ahora el salmista está diciendo, perdóname y líbrame del mal. Y que las palabras de mi boca, la meditación de mi corazón sean agradables a ti. Miren, hermano, este es el manual. Pero así no funciona. Si tú lo tienes ahí y lo miras de lejos, no va a funcionar. Pero si tú lo abres y tú te deleitas en él, tú vas a vivir una vida próspera. Eso fue lo que le dijo el Señor a Josué. Dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces, y solamente entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Y esa es la bienaventuranza del primer salmo. Esa es la bienaventurado del primer salmo. Habla del que el que tiene su delicia en la ley de Jehová. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Dice que es como un árbol plantado junto a aguas corrientes, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. Santo. Termino con esta oración que se encuentra en el Salmo 138, versículo número 2.
Me postraré hacia tu santo templo Santo. y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque hoy día, a través de este mensaje, has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Amén. Dios me lo bendiga. Amén. Gloria a Dios.